Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista martes 27 de junio. Como lo he anticipado, ya está conmigo Ismael Turcios, investigador de ISD. Y con Ismael vamos a hablar un poco sobre la propuesta de reforma que ha presentado dicha institución al esquema de incentivos fiscales en las zonas francas en nuestro país. Ismael, bienvenido. Muchas gracias y es un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias por tomar la invitación, Ismael, y estar con nosotros para hablar de este tema. Justo antes de entrar al aire, que sería importante, platicábamos de que nuestros amigos y amigas de la audiencia conozcan un poco. Hay un esquema de incentivos fiscales, pero ¿qué tipo de incentivos fiscales y a quiénes se les brindan este tipo de incentivos fiscales en las zonas francas? Sí. Desde hace un tiempo se ha venido hablando que existen aproximadamente 30 leyes que otorgan incentivos fiscales, ¿verdad? Y que ocasionan la elusión fiscal. Elusión fiscal es no pagar impuestos cuando una ley te lo permite, ¿verdad? Entonces, pero en el informe del año pasado de transparencia fiscal de ISD, analizamos de manera general, digamos, 4 leyes. La ley de zonas francas, la ley de servicios internacionales, la ley de turismo y la de energías renovables, ¿verdad? Cuando analizamos estas leyes, nos percatamos de que la ley de zonas francas y de servicios internacionales son las que tienen, digamos, los incentivos más amplios, ¿verdad? Más extensos, ¿verdad? Y las que tienen más cantidad de incentivos. Entonces, en seguimiento a las recomendaciones que veníamos haciendo desde el año pasado en materia de reformas legislativas y administrativas para disminuir la elusión fiscal, es que decidimos en este año analizar en concreto estas 2 leyes de forma más pormenorizada, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, entramos a analizar las leyes, pero también analizamos o establecemos, digamos, un marco teórico, un marco histórico, desde el cual podamos enfocar la cuestión de las zonas francas, desde una perspectiva fiscal e un poco histórica a la vez, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la finalidad con esto? Pues que visibilizar que no se trata de que se debe la actual crisis fiscal a los 20 años de Arena o a los tantos del gobierno actual, que son los discursos que siempre andan así en esos temas, ¿verdad? En realidad, la ley de zona franca, o las zonas francas en concreto, se establecen desde antes de la década de los 70, ¿verdad? Y es a partir del 74, cuando a partir de una ley en específico, que era para el fomento fomento industrial, es que comienzan a surgir, a funcionar la zona franca, pero los incentivos tal cual existen actualmente ya se venían dando, es decir, ha habido una utilización histórica, digamos, de la política fiscal para privilegiar a ciertos sectores siempre. Eso es importante esta mención, por eso le preguntaba al inicio, Ismael, cuando hablamos de tipos de incentivos, ¿cuáles son ese tipo de incentivos los que reciben, en este caso, los empresarios o las personas que están asentadas en la zona franca? Usted me comenta, y creo que es importante, de que no es algo tan reciente. Se puede creer que hay un punto en la década de los 90, bajo un marco de un programa de ajuste estructural y una serie de medidas que lo fortalecen más, pero ya se venía haciendo históricamente. Y si lo vemos en la actualidad, ¿qué tipo de incentivos son los que reciben estos empresarios? Es decir, ¿incentivos de qué? ¿De impuestos sobre la renta, del IVA? ¿Cuáles son? Sí, actualmente se exime del pago de impuestos, de aranceles aduaneros, ¿verdad? Impuestos y aranceles aduaneros, y también impuestos internos como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y los impuestos municipales, ¿verdad? Que es muy importante mencionar lo de las municipalidades, porque cuando uno habla de algo en materia fiscal, generalmente no se toma en cuenta que este tipo de aspectos, digamos, muy estructurales de la sociedad, impactan también a las finanzas de las municipalidades, y podemos ver cómo las alcaldías actualmente dependen del FODE, ¿verdad? Una profunda dependencia, pero no nos estamos preguntando cuánto las municipalidades están dejando de percibir, ¿verdad? En materia de ingresos tributarios, en concepto de estos incentivos. Y justamente ese es uno de los tópicos que me gustaría que hablemos un poco más adelante, Ismael, porque hay una implicación en la gestión financiera municipal y en la realidad de diferentes gobiernos municipales donde se asientan estas zonas francas. Pero creo que es importante también que nos comentes qué sectores, qué áreas son favorecidas de este tipo de incentivos en el campo aduanero, por ejemplo, que no van a pagar algún tipo de impuesto por las importaciones que pueden generar, el impuesto sobre la renta, el IVA, entre otros, transferencias de bienes muebles, bienes inmuebles. Me gustaría que nos comentes particularmente sobre esas áreas, qué sectores. Sé que en las zonas francas, por ejemplo, uno que se viene a la mente, un sector favorecido son los textileros, por ejemplo, pero ¿qué otros están metidos ahí?
Sí, los más conocidos son el sector textilero, pero hay otras industrias, digamos, ¿verdad? Okay. Principalmente de transformación, que en general son industrias de ensamble, o sea, la ley establece ya un catálogo y uno puede ver que se trata principalmente de la maquila o el ensamble, pero nosotros solemos vincular maquila con textil, ¿verdad? Pero las maquilas no solo son las industrias textileras, sino todas aquellas que lleven a cabo procesos de transformación industrial con la finalidad, obviamente, de producir bienes, ¿verdad? Entonces, esos son los principales beneficiados con la ley. Por supuesto que estas actividades han variado con el paso de los años. Históricamente también han variado, pero la actual ley de zonas francas también ha sufrido diferentes reformas que han ampliado principalmente este tipo de actividades, ¿verdad? Hubo una reforma en concreto en donde se introdujeron a los call centers, creo que fue bajo la presidencia del expresidente Flores, me parece. Entonces, donde se introducen los call centers, pero además de otra clase de servicios, ¿verdad? Además de los call centers. Es hasta el 2007 en donde la Asamblea Legislativa crea la Ley de Servicios Internacionales y separa las actividades industriales relativas a servicios y las actividades industriales relativas a la producción de bienes, ¿verdad? Y es ahí donde ya surge la actual Ley de Servicios Internacionales, que establece los mismos incentivos que la Ley de Zonas Francas, que un parque de servicios, por decirlo así, es como una zona franca, solo que aplicado solo a servicios. Entonces, se establecen los mismos incentivos, pero la regulación, digamos, el diseño de los incentivos en cuanto al plazo por el cual son otorgados y en cuanto a porcentajes de exención son mucho más amplios. De hecho, en la Ley de Servicios Internacionales son los mismos incentivos a los mismos impuestos, pero otorgados indefinidamente y al 100%, ¿verdad? Eso es importante esta mención que hace, porque claro, este tipo de incentivos del 100% y de manera indefinida es interesante. Sé que luego también se hizo una modificación, usted nos podrá ajustar mejor esta idea, Ismael, una modificación en el marco legal en donde hay una diferenciación de las zonas francas que están en el área metropolitana de San Salvador y las que están fuera de esta. Y las que están fuera de esta son las más beneficiadas en tiempo de esto, de que en algunos casos eran antes de 15 años, de 15 a 20 años, otros pueden ser más tiempo. Coméntenos un poco esta idea para hacer esta distinción de los beneficios que tienen zonas francas que están en el área metropolitana y las que están fuera, solo teniendo un poco el dato de que hay, entiendo, 17 zonas francas en el país distribuidas en 6 departamentos. Sí, solo para aclarar, los beneficiarios de la ley de zonas francas pueden ser a través de la zona franca, que es el área en donde se ubican, o a través de los depósitos de perfeccionamiento activo, que necesitan una declaratoria como tales y son aquellas empresas que no pueden establecerse por alguna razón técnica dentro de la zona franca, pero que además su actividad está dirigida a la reexportación. Básicamente es un anexo. Sí, y en el caso de la Ley de Servicios Internacionales están los parques de servicio, pero están también la figura de los centros de servicio, que es la misma lógica. No se establecen dentro de un parque, pero funcionan como centros y reciben los mismos incentivos fiscales, ¿verdad? Solo que varían en cuanto a los plazos, digamos, pero la regla general siempre es que estén dentro o fuera del área metropolitana de San Salvador. En el caso de las zonas francas, los plazos de quienes están fuera del área metropolitana andan rondando como por los 15 años, más o menos, ¿verdad? Y quienes están dentro, los plazos ordinarios andan rondando como por los 25, 35 años. Entonces, en el caso de la Ley de Servicios Internacionales no hace distinción respecto al área geográfica, ¿verdad? Eso es algo importante. Pero esto de los plazos, y es importante que lo hayamos abordado, porque una de las cosas que estamos señalando, uno de los principales defectos de estas leyes, es que son plazos, aparte de que son largos, hay ciertos plazos adicionales o prórrogas que se van dando bajo ciertas circunstancias, y cuando uno suma estos plazos salen más de 60 años, ¿verdad? Eso es interesante porque revisando un poco está el tema de que se supone bajo el marco legal, según los beneficios que puedan producir estas empresas que están en zonas francas o en estos anexos que mencionábamos, se puede prorrogar el periodo de tiempo y también en función de la inversión generada, y uno se puede preguntar, ¿es cierto que generan beneficios o inversión estas empresas que tienen este tipo de incentivos para solicitar una mayor cantidad de tiempo que van a estar exentas del pago de impuestos, Ismael? Sí, en el caso de la Ley de Servicios Internacionales, como ya lo comentábamos, existe una exención total del 100% de impuestos sobre la renta e impuestos municipales por tiempo indefinido. Entonces, en el caso de las zonas francas, en donde sí existe una como graduación, se mantienen, digamos, durante los primeros
tres periodos ordinarios, una exención de 100%, de 60% y de 40%. Y en el caso de impuestos municipales, una exención del 100%, 90% el segundo periodo y 75% en adelante. En el caso de impuestos municipales de las zonas francas, el 75% es, digamos, para toda la vida, o sea, es perpetuo, sí, indefinido. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de regulación, porque reconocemos la necesidad y la importancia de los incentivos fiscales, la pregunta es, ¿por qué existe este diseño? ¿Verdad? O sea, el problema no son los incentivos fiscales, sino porque se han diseñado de la forma en que están establecidos actualmente, ¿verdad? Y preguntarnos si nuestra sociedad, si nuestro país, con la crisis fiscal que atraviesa y que es producto de un cúmulo de aspectos, ¿verdad? Está o digamos, para dar este tipo de incentivos, para soportar este tipo de costo, de cargo, ¿verdad? Porque es un costo tributario, es un costo público, ¿verdad? Los impuestos que no percibe la hacienda pública nos cuestan a todos y todas nosotros. Si le ponemos cifras, Ismael, ¿a cuánto asciende el monto que el Estado deja de percibir en concepto de incentivos fiscales? Sí. A grosso modo se ha hablado de cifras de diferentes estudios, digamos, o documentos existentes que rondan entre el billón de dólares y más del billón de dólares, $1.200 más o menos. 1.200 millones, estamos hablando. Sí, 1.200 millones. Entonces, sin embargo, cuando analizamos solo la ley de zonas francas, por ejemplo, descubrimos que en concepto de franquicias aduaneras, el costo anual es casi de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Solo en materia aduanera, ¿verdad? ¿Qué pasa con los demás impuestos que son exentos por estas leyes? Son incuantificables. Uno se acerca ante las entidades, ¿verdad?, encargadas de aplicarlas y dicen que no tienen las estimaciones y que no pueden ser estimados. Si tú revisas... Estimaciones anuales. Eso, perdón que interrumpa, Ismael, solo es para efectos que pueda quedar claro la audiencia, y es el dato que también ustedes mencionaron esta mañana, respecto a incentivos de carácter aduaneros, más de 450 millones de dólares, solo para el 2016. Sí, solo para un año. Okay. Es decir, solo una clase de incentivos, solo para un año y solo de una de estas leyes. Okay. Si hiciéramos la sumatoria de los incentivos por año. Exacto. Y aquí viene uno de los aspectos que más estamos señalando, que estas leyes establecen incentivos que no pueden ser cuantificados, que en los mismos informes de la OMC, tú revisas y aparece que no pueden ser cuantificados. Entonces, es como, me gusta hacer la analogía con los gastos familiares que tenemos diariamente, ¿verdad? Tú conoces cuál es tu salario, ¿verdad? Y sabes qué tipo de cosas puedes comprarte, qué tipo de vida puedes darte. Pero si tú decides darte ciertas comodidades de manera constante, de manera perpetua, obviamente no vas a llegar ni a la mitad del mes, ¿verdad? Es decir, entonces, de forma análoga apliquémoslo al Estado, ¿verdad? Entonces, otorgamos todos estos incentivos fiscales, pero el Estado no tiene, digamos, datos técnicos ni estimaciones sobre si este costo puede ser sostenido y si el beneficio que están recibiendo las empresas y que reportan a la economía nacional está compensando el costo tributario. Es decir, es como una cuestión de desfinanciamiento autoinducido por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esto y, por ejemplo, por ello proponer medidas que limiten estos incentivos, tanto en el tiempo como en los montos otorgados, que es lo que hemos plasmado en las propuestas de reforma. ¿Hay alguna forma para investigar o conocer, Ismael, que este tipo de incentivos hayan generado ingresos o beneficios a la economía nacional? Insisto, si me pongo a pensar desde la otra cara de la moneda, los que son beneficiados con estos incentivos en su discurso van a decir: nosotros hemos generado empleos, nosotros hemos traído inversión extranjera, pero en la práctica ¿es posible observar esto si realmente lo hacen los beneficiarios de este tipo de incentivos? Sí, ese es otro de los aspectos que hemos señalado, que hasta el momento la justificación de los incentivos no es técnica, es netamente discursiva. Recuerdo una sentencia de inconstitucionalidad de hace muchos años contra esta ley de zonas francas, no tenía el diseño que ahora tiene, tenía otra. Y cuando corrieron traslado al presidente de la República para que se pronunciase sobre la inconstitucionalidad de la ley, era el doctor Armando Calderón Sol, hacía referencia a informes del Ministerio de Economía sobre los empleos generados por la zona franca, sobre el aporte al PIB nacional, etcétera. Y si tú tratas de averiguar ese dato actualmente, te vas a encontrar con el mismo discurso, ¿verdad? Pero no estamos evaluando si el empleo que están generando
las empresas acogidas a estos regímenes efectivamente cumplen con ciertas condiciones de dignidad laboral, por ejemplo, que es lo más básico, ¿verdad? Pero tampoco nos estamos preguntando si digamos, lo que aporta al PIB nacional compensa el costo tributario, sencillamente porque no conocemos el costo tributario. Las mismas instituciones encargadas de aplicarla no lo conocen. Entonces es un error de juicio pensar que puede justificar los incentivos por cantidad de empleos y ese tipo de datos cuando no tienes el otro factor, digamos, para operar, que sería el costo tributario de los incentivos, porque lo desconocen. Entonces se deslegitiman los incentivos a sí mismos desde el momento en que no puedes cuantificarlo. Y es algo, ¿verdad?, sobre lo que recae la propuesta de reforma que hacemos. Perfecto, Ismael. Vamos a hablar un poco con más detenimiento de esta propuesta que ISD ha presentado. Permítanme. Continuamos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad hablamos de la propuesta de reforma a esquemas de incentivos fiscales en zonas francas, junto a Ismael Turcios, investigador de ISD. Retomando entonces la entrevista, Ismael, en la mañana, en la presentación que ustedes hicieron de esta propuesta de sanciones, de reformas al marco legal, pero también de fortalecer las sanciones en estas áreas, ustedes no están pidiendo, como lo mencionó también Ramón Villalta, que se eliminen los incentivos fiscales, sino es que se revisen y se transparenten para hacerlos más efectivos. En ese sentido, ¿qué institución del gobierno recae la tarea de recopilar esta información y hacerla transparente a la ciudadanía? Sí. Según las competencias establecidas en la ley, es el Ministerio de Economía el encargado de aplicarla, pero es el Ministerio de Hacienda el que tiene el control sobre la aplicación de las normas fiscales y aduaneras, ¿verdad?, por su propia naturaleza. Entonces, en este caso de ambos ministerios, pues, ¿quién es el encargado constitucionalmente de percibir los impuestos? Pues, si hacemos en la escala, viene siendo el Ministerio de Hacienda, que es la administración tributaria. Entonces, en primer lugar, tendría que ser el Ministerio de Hacienda el que tuviera el conocimiento exacto, digamos, de todo el costo tributario de estos incentivos, por ejemplo, ¿verdad? Y quien supiera obviamente, cuánto le cuesta al Estado y a cada uno de nosotros, pues, este tipo de información. Pero al ser el Ministerio de Economía el encargado de aplicar la ley y de garantizar que el régimen funcione correctamente, obviamente tendría que ser también el que asuma su rol dentro de sus competencias. Por eso la propuesta de reforma que estamos presentando dice, ¿verdad?, ahí en un artículo de los que hemos incluido y formulado, que son las dos instituciones las que deben coordinar dentro del marco de sus competencias los esfuerzos, hacer los esfuerzos, ¿verdad?, e implementar los mecanismos para tanto deducir el costo tributario de los incentivos fiscales como para hacer un examen, digamos, periódico sobre si este costo, como una evaluación, ¿verdad?, si el costo tributario compensa es compensado por los beneficios a la economía por parte de las actividades. Que esa última parte sería más el Ministerio de Economía por su propia naturaleza, ¿verdad?, quien debería saberlo. Si nos referimos un poco a indicadores, ¿qué tipo de datos o información son, para ser muy puntual y para el conocimiento de nuestra audiencia, Ismael, qué tipo de datos deben de ser conocidos a nivel de transparencia de incentivos fiscales? Y lo menciono por esto, ¿no?, para que la gente pueda asociar qué tipo de datos y en comparación respecto a qué situación, así como tú hacías la analogía con la economía familiar, qué datos puede conocer la gente y debe tener presente sobre la transparencia fiscal de los incentivos a las zonas francas para vincularlo a su vida más práctica, a su situación más cotidiana. Sí, la ley, ya tenemos un marco de transparencia, ¿verdad? Y ese nos puede ayudar a acceder a información, como por ejemplo la referida a quienes han sido suspendidos, ¿verdad?, de los beneficios fiscales y ese tipo de cuestiones. Sin embargo, no hay un asidero legal, digamos, en la ley de zonas francas y en la de servicios internacionales que establezca la obligación para estas instituciones en concreto de generar, de poner a disposición del público toda la información generada en la aplicación de la ley, ¿verdad? Y también va dentro de las propuestas de reformas que estamos presentando. Es uno de los, digamos, de los datos más o de los aspectos que no quisimos dejar pasar, ¿verdad? Por otra parte, me gusta hacer la comparación con la ley de Guatemala, la de zona franca, ¿verdad? Hay una de zonas francas públicas y otra de privada en Guatemala. Entonces, es la ley, digamos, menos perjudicial de la región. Las más perjudiciales son Honduras, El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Y la de Guatemala, si tú la revisas, los plazos, digamos, de otorgamiento de los incentivos son relativamente cortos. Aparte de eso, los porcentajes, digamos, no son tan graves en comparación de esos plazos cortos y hay, digamos, unas reglas más robustas, tanto para acceder a los incentivos fiscales
como para la operatividad de la ley, ¿verdad? Entonces, este ejemplo de Guatemala lo citamos varias veces, lo traemos a cuenta, porque es una forma de decir si se puede tener un régimen de incentivos fiscales de zonas francas o parques de servicio menos flexible, ¿verdad? Más robusto y que proteja más a la hacienda pública, ¿verdad? Cuando hablamos ahora de impactos que tienen los incentivos fiscales para los gobiernos locales, algo que tú mencionaste en el primer bloque, ¿en qué los podríamos destacar? Es decir, ¿en qué implicaciones tiene o qué consecuencias tiene un régimen de incentivos fiscales y que tal vez no pueden verificarse si estos generan inversión y generan desarrollo económico para estas zonas? ¿Cómo les afecta a los gobiernos locales? Sí, hemos visto pues en los últimos meses la gran dependencia que hay de las alcaldías respecto al FODES, ¿verdad? Y en algunos casos hasta desnaturalizada la relación. Sin embargo, nadie se está preguntando cuánto las municipalidades dejan de percibir por este tipo de leyes, ¿verdad? Como las que estamos pidiendo reformar. Entonces, solo pongamos el caso de San Juan Opico. San Juan Opico no es un municipio privilegiado, ¿verdad? Es un municipio con altos índices de violencia, ¿verdad? Es un municipio que bien podría estar entre municipios muy vulnerables socioeconómicamente. Entonces, y preguntarnos, bueno, ¿cuánto deja de percibir la municipalidad de San Juan Opico, digamos, por los incentivos fiscales otorgados a las empresas que laboran en esa zona, ¿verdad? Entonces, y pasa lo mismo que con los impuestos internos de carácter nacional, de que no son cuantificados, es decir, las instituciones no están conociendo estos montos. Entonces, las alcaldías no son capaces de determinar, digamos, cuánto están perdiendo, ni el Estado tampoco está haciendo nada por ayudarles a saber cuánto están perdiendo por costos tributarios. Pero, sin embargo, los incentivos a los impuestos municipales son impuestos por la Asamblea Legislativa y está dentro de sus facultades constitucionales, pero estamos señalando en el informe y en las propuestas de reforma que las municipalidades deberían tener en el ejercicio de su autonomía municipal, de tener la facultad de evaluar y ponderar si otorgar o perdonar estos incentivos o no hacerlo, ¿verdad? Pensamos que se vulnera la autonomía municipal cuando no se hace. Ahora hablemos un poco del tema del régimen de sanciones. Ismael, también ustedes han presentado una propuesta para el tema del régimen de sanciones. Comentanos por qué las sanciones actualmente no son lo suficientemente marcadas para llevarle seguimiento a esto. Sí. Todo sistema de sanciones obviamente busca disuadir la conducta infractora, ¿verdad? Motivar al receptor de la norma de no infringir. En el caso de la ley de estas dos leyes, existen sanciones sumamente flexibles, totalmente desproporcionales, tanto con la cantidad de incentivos otorgados como por otros montos que estima la ley, por ejemplo, el monto de inversión, ¿verdad?, para el requisito para las empresas, o los beneficios que obviamente estas tienen producto de la actividad incentivada. Estamos hablando, en el caso de la ley de zonas francas, de multas de 3 salarios mínimos, de multas de suspensiones de 3 meses. Entonces, la verdad es que es la parte, digamos, aparte de los incentivos fiscales, es la parte más cuestionable de estas leyes, porque prácticamente le están diciendo al beneficiario, usted puede infringir la ley y no pasa nada, ¿verdad? O si pasa algo no va a ser grave, ¿verdad? Entonces, cuando revisa las demás leyes de la región, hay sanciones, digamos, más severas, ¿verdad? Por ejemplo, hay suspensión de 6 meses a 1 año, hay multas mucho más elevadas, ¿verdad? De hecho, la ley de Guatemala y de Costa Rica creo que tienen multas bastante elevadas. Entonces, también nosotros proponemos y hemos establecido un nuevo diseño, digamos, del régimen de sanciones, en donde hay multas mucho más altas, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, multas de 100 a 200 salarios mínimos en el caso de las infracciones más graves, ¿verdad? En el caso de las infracciones intermedias, por ejemplo, ¿verdad? Multas de 50 a 100 salarios mínimos, ¿verdad? Y así más o menos, ¿verdad? Pero multas mucho más significativas en montos. Exacto. Además, si tú haces la cuenta de cuántos son 3 salarios mínimos en comparación de los beneficios que estas empresas reciben, obviamente pues es risible, ¿verdad? Es desproporcional. Así que proponemos un nuevo régimen sancionatorio mucho más robusto y que obviamente ayude a que la administración tributaria pueda hacer valer el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Ahora, si hacemos una lectura política de este proceso, Ismael, a tu criterio, bajo el análisis que ISD ha hecho en este trabajo, en este ejercicio de investigación para conocer el régimen de incentivos fiscales en zonas francas y las implicaciones que puede tener en la economía nacional, ¿cómo
valoras tú o cuál es la lectura que se tiene del comportamiento de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos en el país? Es decir, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, entre las acciones o las propuestas del Partido Arena con el FMLN, con Gana, o tienen más o menos la misma sintonía los partidos en el tema de los regímenes fiscales? Bueno, hay algunas diferencias, ¿verdad? Y hay otros momentos en los que se han comportado de forma muy similar. ¿En qué puntos tienen coincidencia? Sí, hay 9 reformas a la actual ley de zona franca, ¿verdad? Hasta ahora, desde el 98. Durante estas nuevas reformas han surgido algunas propuestas que han demostrado, han develado esa diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en las reformas de 2013, que fueron las más significativas para cumplir algunos requisitos de la Organización Mundial del Comercio, el Ministerio de Economía proponía una pequeña contribución, ¿verdad?, que compensara de cierta forma el costo. Obviamente el Partido Arena y otros partidos se opusieron, ¿verdad? También hubo un intento, digamos, de prorrogar los plazos a ciertos sectores, ¿verdad? En 2015, me parece, y no fue admitida, ¿verdad? Porque violaría las reglas o los requisitos de la OMC. Cuando se eliminó el impuesto, que no estaba en la ley de zonas francas, pero sí relacionado, el impuesto del drawback del 6% a los exportadores, obviamente el sector exportador hizo mucha campaña, ¿verdad?, en contra de esto. Entonces uno puede ver, no sé si te acuerdas que una vez estuvimos acá y hablábamos de la cultura de irresponsabilidad fiscal. Este tipo de cosas son parte de la cultura de irresponsabilidad fiscal. Obviamente nadie quiere perder y eso es natural, ¿verdad? Sin embargo, pues hace falta un poco más de conciencia y de concientización sobre nuestra actual realidad económica y fiscal para preguntarnos si este tipo de aspectos estructurales, digamos, que van más allá de los viajes de los funcionarios, por ejemplo, y otras cuestiones que se han propuesto, si este tipo de aspectos deben seguir de la forma en que han venido funcionando. Y hay un dato bien importante sobre el impuesto sobre la renta. En el caso de las sociedades, el impuesto sobre la renta es exonerado tanto para la sociedad titular, la beneficiaria, como para cada uno de los socios o accionistas individualmente considerados. Es decir, es exonerada la empresa, pero yo como socio, cuando voy y hago mi declaración sobre la renta, lo correspondiente a las utilidades provenientes de la empresa están exentas del pago sobre la renta. Es un doble incentivo, injustificado y aplicado a una persona, no a la actividad, cuando la Constitución dice claramente que los incentivos van a ser para promover actividades, no para promover el enriquecimiento patrimonial de los particulares. Entonces, este tipo de aspectos, ¿verdad?, que se han mantenido hasta la fecha, nos hace preguntar, bueno, ¿y qué están haciendo los tomadores de decisiones? Y sobre todo, si es coherente el discurso, ¿verdad?, con la preocupación que puedan o no puedan tener en la práctica. Entonces, todos hablan de combatir la evasión, de combatir la elusión, pero nadie está abordando este tipo de temas, ¿verdad? De hecho, señalamos y hacemos también un llamado a las autoridades del Ejecutivo, al gobierno, a hacer esfuerzos por atacar este tipo de problemas como la elusión fiscal también, que de hecho son parte de los planes gubernamentales vigentes en la actualidad, ¿verdad? ¿Y cómo queda también, Ismael, la idea, por ejemplo, que y coincido contigo, que se le exige y se le pide al gobierno atacar con mucha más contundencia la evasión fiscal, pero por otro lado tenés instancias como Proesa o otras dependencias del órgano ejecutivo que están promoviendo o que están buscando que vengan más inversiones y se le ofrece que tenemos un set de incentivos para estar acá, pero esos serie de incentivos terminan siendo más perjudiciales o no sabemos con claridad qué beneficios o qué consecuencias le generan a la vida de las personas, al esquema más de desarrollo, de crecimiento económico en el país. Entonces, ¿cómo ves tú esta idea, Ismael, este contraste, por ejemplo, que hay instancias que buscan promover mayores inversiones ofreciéndole el esquema de incentivos que hay, el esquema de zonas francas, versus el tema de la elusión fiscal y cómo tener más fuentes de ingresos, evasión y elusión fiscal, más fuentes de ingresos que puede tener el Estado para desarrollar sus políticas sociales? Sí, ahí debe haber, digamos, de aplicarse el arte político, ¿verdad?, de consensuar, de buscar consenso. Obviamente, pedir que se sanee este sistema de incentivos no es ahuyentar a los inversionistas, no tiene por qué ser sinónimo de rechazar la inversión extranjera, por ejemplo. Al contrario,
se pueden otorgar incentivos fiscales y son necesarios, ¿verdad?, en algunos rubros. Sin embargo, medirlos, o sea, el diseño, tener un diseño responsable fiscalmente, ¿verdad?, que no sea tan desigual, que no sea tan regresivo, que por el contrario, no... O sea, por una parte que no excluya la competencia, porque también está relacionado con ello, y que por otra parte no ponga en posición de desventaja al resto de la sociedad, que somos los que cargamos con estos costos tributarios. Entonces es como una técnica, un arte de ahí de saber armonizar. Y está bien que Proesa haga que cumpla sus funciones y que trate de atraer la inversión, pero que estas inversiones no sean basadas en normas que fomentan la desigualdad fiscal, ¿verdad? Esa es la cuestión. Cerramos con esto, Ismael. A tu criterio, las capacidades, el rol que tiene el Ministerio de Hacienda para investigar, para tener más claridad de los datos, construcción de datos, ¿en qué asuntos debería de mejorar a nivel administrativo y también investigativo el Ministerio de Hacienda y en sus competencias el Ministerio de Economía con el tema que hemos hablado? El Ministerio de Hacienda, como toda institución pública, tiene limitantes materiales y técnicas, ¿verdad? Como todas. Sobre todo ante una realidad tan compleja como la realidad fiscal del país, ¿verdad? Y específicamente en materia de incentivos fiscales. Sin embargo, el primer paso puede darse dándole esas herramientas, ¿verdad?, legales, esas facultades legales. Ya tiene, obviamente, facultad de ejercer contraloría sobre los beneficiarios de incentivos. El Código Tributario la otorga, ¿verdad? Sin embargo, cuando te vas a la ley especial, que es la que rige, ¿verdad?, te encuentras con todo este entramado de normas jurídicas, digamos, favorables para los beneficiarios. Entonces, esto es lo que intentamos nosotros promover, que hayan más herramientas, ¿verdad?, para el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía para poder solventar, para poder abordar este tipo de problemas. Y bueno, de paso los invitamos y esperamos que estén atentos a la presentación de este tipo ya del documento de reforma en concreto, ¿verdad? Okay. Hasta el momento lo estamos difundiendo, estamos haciéndolo llegar a la población, a través de ustedes, los amigos de los medios, y obviamente esto va para largo, es decir, es algo que vamos a seguir promoviendo y esperamos que estén atentos. ¿Y presentarán piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa para llevar el proceso de debate legal? Sí, estamos todavía en proceso de formulación de ello, pero no vamos a bajar la bandera, vamos a seguir promoviendo este tipo de medidas y es la invitación, ¿verdad?, para que nos interesemos por este tipo de temas, porque como lo decíamos al principio, ¿verdad?, o fuera de cámara, realmente todo lo que nos está costando a los salvadoreños y salvadoreñas este tipo de legislación, bueno, pues son las verdaderas causas, digamos, o las causas estructurales de la crisis fiscal. Está bien que nos preocupemos por el gasto público, por supuesto que yo tengo derecho a exigirle a un funcionario que no tenga tantos celulares o que no ande en tales camionetas, y es ética y política y administrativamente correcto, ¿verdad? Pero preguntémonos o cuestionemos estas cosas de la estructura legal y social del país, ¿verdad? Porque esto no es solo legal, o sea, puede que nosotros estemos proponiendo reformar leyes, pero cuando nos vamos a la realidad material, a la realidad social del país, nos encontramos con que todo esto ya está institucionalizado, ya está dentro de nuestra mente, de que así funciona y ni modo, yo no tengo dinero, o sea, no soy rico y no puedo hacer nada, ¿verdad? Y ellos que disfruten los beneficios que tienen, no. Ese es el tipo de cosas que estamos apuntando a cambiar. Perfecto, Ismael. Gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Ismael Turcios, investigador de ISD. Hablamos un poco de la propuesta de reforma a esquemas de incentivos fiscales en la zona franca. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.